En el 80 después de Cristo se organizaron por primera vez los Juegos en el Coliseo romano como acto inaugural. Decenas de miles de ciudadanos romanos, medio aburridos, estaban esperando en las gradas el gran espectáculo. Tenían de alguna manera curiosidad, pero no estaban del todo seguros de qué se trataba. En el gigantesco anfiteatro, una docena de criminales eran obligados a subir a la arena con sus manos atadas a la espalda. Acto seguido, se abrían las trampillas de donde salían corriendo animales salvajes hambrientos hacia el anfiteatro. Leones, osos, leopardos y jabalíes perseguían a los hombres atemorizados que harán cualquier cosa para escapar de las horripilantes quijadas y de las afiladas garras. El público del Coliseo en las gradas ríe y aplaude. Los espectadores de este macabro espectáculo eran invitados a hacer sus apuestas: qué criminal sucumbirá primero a estas feroces bestias y quién será el último en pie. Los organizadores y patrocinadores de los Juegos romanos en el anfiteatro se conocían como editores. El objetivo de estos juegos era promover sus opiniones y filosofías al máximo del público romano posible. Hombres y mujeres, ricos y pobres, niños y élite noble por igual. Cada nuevo juego prometía a su ansioso público un espectáculo aún más impresionante. Los editores de los niveles de políticos y aspirantes a nobles no dudarían en gastar enormes cantidades de dinero en los juegos que patrocinaban. Para estos patrocinadores, los juegos no solo eran un símbolo de poder y dinero, sino también una oportunidad. Mientras más impactantes e impresionantes eran los espectáculos, más público atraían, y cuanto más populares eran, más influencia tenían los editores. Era la forma perfecta para los patrocinadores de influir en la opinión pública a su favor. Cada detalle de estos juegos tenía que estar meticulosamente planeado, ya que la reputación de los organizadores dependía únicamente del buen o mal resultado de sus espectáculos. Todo empezó en el 242 a.C., cuando dos hijos, buscando una nueva forma de pagar tributo funerario a su padre fallecido, pidieron esclavos para luchar entre ellos hasta la muerte. Con el tiempo, como este innovador espectáculo se hizo popular entre las clases altas, se añadieron nuevas normas y armas. Así fue como nacieron los Juegos romanos que hoy conocemos. En el 189 a.C., un cónsul llamado Fulvio Nobilior decidió probar algo diferente. Incluyó un acto mucho más emocionante a lo que ya era una carnicería. Los prisioneros no solo tendrían que luchar entre ellos hasta la muerte, sino también con felinos como leones y panteras. Nobilior sabía que el espectáculo impresionaría al público romano, ya que la caza de animales feroces no formaba de hecho parte de su cultura. Acertó y resultó ser un gran éxito. La introducción del acto animal creó un avance crucial en la evolución de los Juegos romanos. Se volvió mucho más entretenido ver a un criminal ser devorado por animales hambrientos y salvajes que dejarle morir de forma justa y honorable. 22 años más tarde, en el 167 a.C., Emilio Paulo dio un ejemplo a quienes se atrevían a retar a la autoridad romana. Trajo a desertores del ejército para que fueran pisoteados uno a uno por elefantes. El acto se hizo públicamente. Quienes fueron testigos de cómo fueron echados a las bestias los criminales, esclavos y desertores compartieron y vivieron un sentimiento empoderador de satisfacción y alivio. Según la opinión de los espectadores, las víctimas en el anfiteatro eran vistas como inferiores. El pueblo romano también fue testigo de cacerías de animales llamadas venationes. En la arena se liberaban animales exóticos tales como leones, tigres, osos o hipopótamos, y estos eran cazados por los venatores. Estos eran gladiadores que tenían un mayor prestigio que el resto. Asimismo, estaban los bestiari. Estos eran luchadores con menos prestigio que los venatores y a menudo combatían por dinero, pero otros lo hacían contra su voluntad, por ser considerados enemigos de Roma. Estos eran enviados a la arena sin formación, protección ni armas adecuadas para la lucha y se enfrentaban a una muerte segura.
El general Julio César es considerado como el primer verdadero maestro de los juegos romanos. Sabía precisamente cómo manipular los juegos para generar miedo, obediencia y lealtad entre los romanos. Montaría los juegos de formas innovadoras e ingeniosas. Fue el primero en organizar peleas entre ejércitos recién capturados. Aprovecharía rápido las técnicas defensivas de sus enemigos y las usaría para ayudarle en sus futuras conquistas, mientras mostraba el poder y superioridad del imperio a su público entusiasta. César también trajo animales exóticos de sus territorios recién conquistados y los usó en sus juegos. Pensaba que presentar estos animales en el anfiteatro sería una forma efectiva de enseñar a los romanos lo grande que era el imperio. Era quien organizaba cazas entre soldados y una multitud de leones y elefantes. Para asegurarse de que los animales salvajes se comportaran como lo planeado, solo se les alimentaría con carne humana. No solo ayudaría a los condenados a evitar sufrimiento innecesario, sino que también garantizaría sobre todo un espectáculo aún más impresionante. Ningún detalle se dejaba al azar. Lucha de gladiadores. Este es sin duda uno de los más famosos espectáculos de la cultura romana y que llegó a su máximo esplendor con la construcción del Coliseo. La mayoría de los gladiadores eran esclavos o criminales condenados, pero también estaban los hombres libres que se veían seducidos por el dinero y la fama. Las batallas duraban hasta que un gladiador triunfaba sobre el otro. Tras esto, el gladiador preguntaba al público si el vencido debía morir o no. Los gladiadores no solían morir, siendo salvados en la mayoría de ocasiones por el pueblo. Según algunos estudios, la mayoría de muertes de gladiadores eran debido a heridas sufridas durante la pelea. Durante el Bajo Imperio, la capacidad para perdonar o condenar a muerte la tenía solo el emperador, perdiendo este derecho el público del evento. El emperador también podía dar la libertad al gladiador entregándole una espada a Roma, como símbolo de que podía dejar la profesión de gladiador. Las naumaquias o combates navales eran uno de los más grandiosos espectáculos. Aparte del Coliseo, también se celebraban en otros anfiteatros y en lagos artificiales. Los combates ofrecidos eran representaciones de grandes batallas navales de la historia. El famoso Coliseo romano albergó varias veces las naumaquias. Se inundaba la arena de este recinto por medio de un complejo sistema de canales y colectores de agua que fueron descubiertos por arqueólogos, y todo quedaba listo para que las naves ingresaran con los ejércitos sobre ellas. Otros espectáculos de esta clase se llevaron a cabo en ríos y lagos de provincias cercanas a Roma. Estas funciones solían ser grandiosas y necesitaban del desarrollo de una infraestructura muy costosa. El creador de estos espectáculos, o el primero que realizó estas magníficas exhibiciones, fue Julio César, quien organizó la primera batalla en el 46 a.C. Hizo una espectacular batalla entre las flotas fenicias y egipcias, con 22 barcos, 4.000 remeros y 2.000 soldados. Tras esta primer batalla, se realizaron muchas y muy diversas. La más grande fue la realizada por Claudio en el 52 después de Cristo, en el lago Fucino, donde se construyó una tritón de plata en el centro del lago que emergía para dar comienzo a la contienda. 19.000 esclavos con 50 naves se enfrentaron en esa colosal lucha. El historiador romano Suetonio nos cuenta cómo los esclavos saludaron al emperador con la famosa frase "Morituri te salutan", los que van a morir te saludan. Seguramente debido a su alto coste por la infraestructura material y humana, tras la dinastía Flavia se dejaron de realizar.